Bueno, vamos a proceder a realizar el segundo caso clínico de este taller del módulo de fisiología y vamos a continuación a presentarlo. Entonces, en el taller nos presentan una paciente femenina de 47 años de edad. Nos dicen que consulta el servicio de urgencias porque tiene un antecedente de un posoperatorio de cirugía bariátrica hace 8 meses y consulta por un cuadro clínico de 20 días de evolución consistente inicialmente en sensación de fatiga permanente, de palpitaciones, astenia, adinamia, malestar general y adicionalmente una palidez mucocutánea. También refieren que la paciente manifiesta además que ha presentado episodios de esteatorrea. Al verificar el examen físico encontramos una paciente con una presión arterial de 120/70, una cardíaca de 98, una respiratoria de 19 y afebril. Nos rectifica el examen físico la palidez mucocutánea generalizada y además nos dicen que cursa con un soplo sistólico grado 2/4 en foco aórtico y aórtico accesorio. Eh, Antes de resolver este caso, pues es importante mirar el antecedente que tiene la paciente para lo que nos está pidiendo el taller. El taller nos está pidiendo que con base en esta paciente consideremos cuáles serían los efectos de la alteración en la función de estas células, tanto de las células parietales de las glándulas oxínticas como de las principales, como de las células tipo D y como de las células tipo G en las glándulas pilóricas, aquí un poco más argumentadas de manera gráfica. Para esto, entonces, es importante tener en cuenta que lo que vimos anteriormente, que la paciente tiene un antecedente importante de un bypass gástrico. En este caso, el caso clínico no nos revela qué tipo de bypass gástrico le han hecho, si le han hecho en Y de Roux u otro tipo de bypass gástrico como tal, o definitivamente sí se tuvo que hacer procedimiento resectivo. En este momento, pues el caso clínico no nos especifica muy bien, pero de una u otra manera, para lo que nos está pidiendo, pues es evidente que sí podemos responder con esa información. Entonces vamos a proceder a realizar el análisis. Antes de todo, tenemos que mirar cómo están repartidos los porcentajes en términos de esas glándulas oxínticas y de las glándulas pilóricas y mirar cuánto porcentaje abarca el fondo y cuerpo del estómago, digamos que en el enriquecimiento de este tipo de células y en lo que comprometen cada una de estas células que están, digamos que tanto en el territorio como de las glándulas oxínticas como en el territorio del antro de las glándulas pilóricas. ¿Por qué es importante este gráfico que de pronto lo logré en internet y de pronto me parece importante graficarlo o presentarlo aquí? Porque es importante saber que la mayoría de los bypass gástricos pues compromete el fondo o el cuerpo y finalmente, o el antro, y finalmente esos son exactamente los sitios claves en donde nosotros encontramos esta variedad de células de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces ahora sí vamos a empezar por responder cuáles serían, digamos que, las repercusiones en el funcionamiento de las células parietales de las glándulas oxínticas. Pues bien, antes de hablar cuáles serían las consecuencias, es importante volver a la fisiología de estas células y hay algo importantísimo decir de estas células y es que participan en la producción de ácido gástrico y de pepsina. Ante un antecedente como el que tiene nuestra paciente, que es el posoperatorio del bypass gástrico, pues nos vamos a ver enfrentados a una reducción significativa de las células parietales del estómago por ese recorte o por esa derivación que han hecho de tal manera que se compromete parte del estómago y, como les decía anteriormente, muy probablemente puede ser el fondo o el cuerpo o el antro. Esto pues evidentemente va a estar reflejado en una menor producción de ácido gástrico. Ahorita que miremos las células principales también vamos a ver que vamos a también tener disminución de la producción de pepsina y pues tenemos que recalcar que esto es importante para la separación de las vitaminas a partir de los alimentos. Entonces, al no tener estas células parietales, digamos que en su debida cantidad, pues vamos a tener un paciente muy probablemente con problemas o con déficit en el ácido fólico y en la vitamina B12. Aquí me faltó el número 12. Vamos a también a tener una reducción de la secreción del factor intrínseco, que es importante también para los procesos digestivos, como los vamos a ver más adelante.
Es importante también mencionar algo que me encontré en un artículo de la revista, de una revista chilena que habla de los estudios en posoperatorios de bypass gástrico, y textualmente lo pongo aquí y dice: en el caso de la cirugía bariátrica y particularmente el bypass gástrico, sabemos que la confección de un push gástrico de mucosa principalmente subcardial excluye una porción significativa de esta masa, de estas células parietales o de estas, que son, digamos que secretadoras de ácido, como lo sabemos, con lo que disminuye significativamente la secreción basal y estimulada de ese ácido. Entonces aquí podemos estar viendo que una de las consecuencias que nos puede estar llevando esto es una hipocloridia o una cloridia, dependiendo pues la severidad y el tipo de bypass gástrico, como lo hemos venido mencionando frecuentemente. Vamos ahora a hablar de las células principales, muy vecinas, como ustedes ven en este corte histológico, muy vecinas de las células parietales, interactúan, digamos que se relacionan o interactúan, vamos a ver por qué. Y vamos entonces a empezar a hablar de las células principales como tales. Las células principales, que también como ustedes observan, pues se ubican en la parte oxíntica del estómago, miramos que ella participa en la secreción de pepsinógeno, de lipasa gástrica y de quimosina. Esta no lo vamos a ver tanto porque pues nuestro paciente ya es adulto, entonces no vamos a dar tanta prioridad a quimosina, pero sí a estas dos, a pepsinógeno y a lipasa gástrica. ¿Qué pasa? Cuando las células principales nos secretan pepsinógenos, esta nos va a ayudar a hidrolizar las proteínas en el estómago, y en medio básico, es decir, cuando tenemos una hipocloridia o una cloridia o finalmente en ausencia de mucha acidez, pues va a desactivar la pepsina. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a las células principales, cuando secretan pepsinógeno, este se va a hidrolizar y nos va a generar la pepsina, que es importante para la hidrolización de las proteínas en el estómago. ¿Esto qué quiere decir? Que en un caso dado, el paciente con bypass gástrico y que pues evidentemente se les esté afectando una cierta porción o cantidad de células principales, pues vamos a tener problemas en el proceso de absorción de proteínas de este paciente. Por lo tanto, es importante, y por eso se menciona tanto, hacer tanto acompañamiento dietario o dietético a estos pacientes, tener mucho suplemento, no solamente vitamínico, sino también el control del procesamiento de la absorción de proteínas en estos pacientes. Además, vamos a tener que las células principales secretan lipasa gástrica. Estas participan, digamos que en el punto final de la digestión en el estómago. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a formar, la lipasa gástrica ayuda a formar el quimo, facilita el paso de este al intestino delgado para seguir con la digestión digamos que del tracto bajo, del tracto digestivo bajo. Entonces, en los pacientes que tenemos con bypass gástrico, con un posoperatorio, y en esas condiciones en las que se presenta el paciente, malestar general, presentando también esteatorrea, etcétera, etcétera, pues muy probablemente es porque pues no tenemos esta lipasa gástrica, no vamos a tener un proceso nutricional de verdad adecuado, como fisiológicamente debe suceder, no vamos a poder de pronto tener un proceso de absorción, digamos que adecuado también en el tema de las grasas. Y finalmente esto es lo que nos va incluso a poder explicar no solamente el malestar general, sino la presencia de esteatorrea o posibles alteraciones en esta absorción del proceso de digestión. Entonces, en cuanto a las células principales, adicionalmente del compromiso que también, al igual de las células parietales, impacta el factor intrínseco, también están estas dos, digamos que secreciones hormonales que son prácticamente importantes. Vamos ahorita a revisar cuál sería el estado o el impacto del bypass gástrico en estos pacientes, precisamente en las células G en las glándulas pilóricas. Acordémonos que las células G, pues una mnemotecnia que de pronto yo utilizo mucho es que pues G de gastrina, entonces ellos son los que más encargadas están de la secreción de gastrina, y por lo tanto aquí pongo que las células G del antro gástrico son las encargadas de producir la misma, o sea, la gastrina. Esta gastrina, ¿por qué es importante? Porque, bueno, es importante para muchas cosas, pero es importante porque finalmente ella es la que estimula a la hermana célula parietal que tiene ahí en la parte oxíntica para la debida producción del ácido clorhídrico, es decir, que entre las células G y entre las células parietales, pues nos van a ayudar a conservar este ácido clorhídrico para el proceso de digestión. En un paciente con bypass, pues no vamos a tener digamos que esta habilidad de la célula parietal y de las células G por regular ese ácido clorhídrico.
Tenemos que tener en cuenta que la gastrina participa luego de una comida aumentando ese ácido clorhídrico 2 a 3 veces. Entonces, en un paciente con bypass gástrico vamos a ver hipocloridria o acloridia, como lo habíamos dicho anteriormente, afectando este proceso natural de la digestión. Algo que encontré en un artículo, en el mismo artículo de la revista chilena que les menciono, olvidé lastimosamente citar bibliografía, encuentro algo muy importante y es que ante una comida la gastrina que aumenta de 2 a 3 veces, va a verse que primero se eleva la G17 y posteriormente prevalece la G34 con una depuración un poco más lenta. Y adicionalmente encontré que la gastrina se encarga, evidentemente, como ya lo he explicado acá, de la fase gástrica y de la secreción del ácido propiamente. Y aquí es donde nosotros miramos que si el bypass gástrico que le han realizado a ese paciente en algún momento compromete el antro gástrico, pues finalmente vamos a estar justificando más capciosamente la hipocloridria y la cloridria o la acloridria de este paciente. Esto es lo mismo que acabo de mencionar, dependiendo, haciendo un análisis según el tipo de bypass gástrico o el tipo de cirugía que le hayan hecho, pues vamos a ver qué tan comprometido esté el antro gástrico para pues afectar este tipo de células. Algo que encontré también es que el bypass gástrico no receptivo preserva todo el cuerpo y antro gástrico, o sea que en este caso pues no estarían tan afectadas si el bypass gástrico es de este tipo no receptivo. Pero finalmente hay un pero y es que lo excluye del tracto gastrointestinal y lo imposibilita en un estudio pues endoscópico, y este impacto hace que los niveles de gastrina puedan o elevarse o disminuir según el mecanismo que predomine. Por eso entonces en este momento no podemos decir definitivamente si están elevados o están disminuidos, porque pues depende del mecanismo que lo hayan realizado. Hay algo adicional que quiero de pronto mencionar, importante, que también lo capturé o lo logré revisando bibliografía, y es que se menciona que ahora se ha propuesto o se ha postulado que todas estas acciones de la gastrina podrían también tener como desempeñar como un rol protector, como un mecanismo de protección celular contra el efecto nocivo del ácido sobre la célula epitelial mediante la proliferación y migración. Y esto puede dar un impacto de reparación a los tejidos, es decir, podría tener una acción de reparación tisular. Pero, sin embargo, esto mismo puede llevar a condiciones preneoplásicas o a condiciones de cáncer digamos que en un impacto negativo, en un efecto negativo. Vamos ahorita a las células D en las glándulas oxínticas. Es importante decir que las células D o delta producen la hormona somatostatina, que finalmente no solamente está en los islotes pancreáticos ni solamente está en el estómago. Acordémonos que ella también tiene su rol desde el hipotálamo, pero en este caso nos vamos a enfocar pues más a nivel de tracto gastrointestinal. Es importante mencionar de las células delta que se encuentran distribuidas tanto en la mucosa del estómago como en los islotes de Langerhans, como lo vemos aquí en el páncreas, y en la mucosa del intestino delgado y colon, que al igual que la mucosa del estómago y al igual que la mucosa del intestino delgado y colon, pues se afectan en un bypass gástrico, que no podemos olvidar que es nuestro eje central en este caso. Al tener una afección de esto, pues vamos a tener alteraciones en sus funciones normales, que es la disminución de la movilidad del estómago, duodeno y vesícula biliar. Ahí también estamos pudiendo justificar o revelar el porqué de la esteatorrea. También disminuye la absorción por el tubo digestivo. Esto ya es el sello para decir o justificar la esteatorrea de esta paciente. Y además inhibe la secreción de insulina por las células beta del páncreas, aunque esta paciente no nos están diciendo que está con trastornos hipoglicémicos o posibles desmayos. Es muy probablemente que esta paciente, al afectarse estas células delta, pues finalmente, como ella también está comprometida en la secreción de insulina por las células beta del páncreas, pues vamos a tener que muy probablemente también la paciente pueda estar cursando con trastornos en su glicemia. Y además esta célula D inhibe también la secreción de glucagón por las células alfa. Entonces ahí es donde vemos cómo este trastorno o esta
resección o esta afectación de la mucosa gástrica y también de la posible reducción de la cantidad de las células, pues puede también poder tenernos consecuencias a nivel de páncreas. Esto es todo por este caso clínico. Como dije anteriormente en el anterior caso número 1, espero las retroalimentaciones pertinentes que se les realicen a mi aporte al foro. Muchísimas gracias.